Yo les he estado prometiendo, hermanos, que vamos a hablar del tema de la segunda venida de Cristo, pero aún no es hoy. Pero les voy a dejar una tarea, porque sí vamos a hacerlo, si Dios nos tiene con vida a partir del próximo domingo. Vamos a hablar de ese tema fascinante, tema precioso, a partir del próximo domingo. Pero les voy a dejar una tareita, sí, para que usted lea en su Biblia. Vamos a procurar que lo que decimos esté en la Biblia. Eso creo que tiene que ser la consigna, el principio del cristiano. No podemos asegurarnos o fundamentarnos en lo que la Biblia no dice. Debemos de fundamentarnos en lo que la Biblia sí dice. Así es que Dios nos ayude a ser fieles, digamos, a la lectura y a la interpretación del texto bíblico. Entonces, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre el regreso de Cristo Jesús. Hay más, por lo menos hay 300 pasajes para que tengan una idea. Y no les voy a dar todos esos de tarea ahorita. Pero sí que lean los capítulos 24 y 25 de Mateo. Eso es tarea, hermanos. ¿Está bien? Yo me voy a comprometer con ustedes, pero yo quiero que ustedes se comprometan conmigo también, porque vamos a estudiar hasta donde el Señor ahí nos ayude este tema. Mateo 24 y 25, los dos capítulos. Marcos capítulo 13. Ahora, Marcos, ustedes van a encontrar que Marcos 13 y Mateo 24 realmente son iguales, son idénticos. Es lo que llamamos los pasajes paralelos o de los evangelios sinópticos. Entonces, les decía, Mateo 24 y 25 y Marcos capítulo 13. Hay dos cartas de Pablo que todas las dos cartas hablan del tema, que son las cartas a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Pero específicamente el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Y de ahí en adelante pueden leer todo el Nuevo Testamento que habla del tema. Perdone, ¿dónde se quedó del principio? Marcos capítulo 13, todo el capítulo. Primera Tesalonicenses 4 y Segunda Tesalonicenses 2. Pero esas dos cartas hablan del tema prácticamente toda la carta o las dos cartas. Hay otros temas ahí, pero el tema de la segunda venida de Cristo como que es el tema central en esas cartas. Estamos con la tarea. Bueno, yo sé que hay gente que ha estado muy inquieta con ese tema y especialmente con algunas predicciones. Y de alguna manera está bueno que se inquieten, especialmente los que no están preparados y tienen razón para inquietarse, y en buena hora que se inquieten. Pero quiero decirles, usted tiene que estar preparado hoy para morir ahora más tardito. Ayer estaba en el tiempo de oración que tenemos los sábados aquí, y me aprovecho para recordarles que los sábados venimos a orar aquí en la mañana de 8 a 9, y subió una ambulancia. Bueno, uno oye muchas ambulancias ahora, pero subió una ambulancia y un muchacho aquí de la calle del Gallito, de la familia, ¿qué sería? Delgado Zárate o Zárate Delgado, no sé en qué orden. Zárate Delgado es el orden. De 24 años. Yo creo que aquí hay muchos que tienen 24 años. Aquí hay muchos que tenemos 24 años. No. 24 años, profesional, un joven, saludable, parecía. Y le sobrevino un cardíaco, un infarto,
y murió tan rápido que los paramédicos no pudieron hacer nada antes de sacarlo de la casa. Nada, por darle ¿cómo se llama esto? Los ejercicios de resucitación y toda esta cosa. Gloria a Dios, Josué se llamaba, era creyente en Cristo Jesús. Y entonces yo estaba pensando, este muchacho tiene que haber oído que en estos días venía Cristo. Tiene que haber oído ese cuento porque de seguro que sí lo oyó. Y lo que menos se sospechaba, seguro él, es que él sí se iba a ir ahora en septiembre. Se fue, de hecho se fue, ayer temprano. ¿Sabe para qué usted tiene que estar preparado? Para ese tipo de eventos. Usted tiene que estar preparado para morirse más tarde. Y si no está preparado para morirse más tarde, tampoco está preparado para el rapto. Dígame, ¿cómo va a estar preparado para el rapto si no está preparado para morirse más tarde? Así es de serio, hermanos, así es. De hecho, quiero que hagamos una oración por la familia. No sé si ya han concluido la parte del funeral, pero de todas maneras, oremos por la familia Zárate Delgado, que Dios los ayude y que es un golpe durísimo para la familia. Para él dichoso, realmente dichoso, pero para la familia qué duro, qué golpe más tremendo que lo agarren así descuidado. Entonces oremos por ellos para que Dios, en medio de toda la tristeza, el sufrimiento, el Señor los tranquilice, digamos, les dé su paz, su bálsamo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos recordando a esta familia Zárate Delgado que han despedido ayer y hoy en el funeral a su hijo Josué. Te suplicamos, Señor, ellos son creyentes también. Gracias, Señor, por esa salvación que les has dado. Pero pedimos en esta hora de dolor que tú les des paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios, ayúdalos por favor, Señor, a sobrellevar, a soportar y a tener tranquilidad, resignación y más bien gozo por la salvación de su Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, que nos ayudes en este tiempo de la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hoy no es el tema de la segunda venida de Cristo, yo quiero hacer la segunda parte de lo que hemos venido hablando hace 15 días. El domingo pasado el pastor don José Rodríguez nos compartía un tema sobre misiones y tenía que ver con la biografía de Jonás, del profeta Jonás. Y en resumen nos decía que no seamos nosotros, o que si nosotros seremos gente como Jonás. ¿Cuál era la característica de Jonás? Sí, un profeta de Dios, sí había recibido una asignación de Dios, pero se rebeló y dice no voy, donde esa gente no voy. Y Dios lo llevó, pero él no quería ir. Y al final lo cumplió, pero lo cumplió a la fuerza. Entonces, qué feo ser un misionero así, ¿verdad? Un profeta así. No, mejor voluntarios, mejor con gusto, mejor con gozo, hacer el trabajo de Dios. Así es que por ahí andaba la prédica del pastor don José. El domingo antepasado estábamos hablando del tema de por qué ofrendo. Y quiero decirle que este tema está un poquito pegado con la escatología, aunque tal vez no lo veamos de esa manera, porque esto de la ofrenda tiene que ver con hacer tesoros en el cielo. Y realmente nuestro enfoque aquí mientras nosotros vivimos en esta tierra, ¿cuál debe de ser según la enseñanza de Cristo?
es hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Hacer tesoros en el cielo, porque vamos a estar con el Señor. Hay una palabra que dice, y eso tiene que ver con la escatología también, pero hay una palabra que dice que las obras de algunos creyentes van a ser quemadas, van a ser destruidas, no van a prevalecer. Aunque la persona será salva, así como por fuego, dice. En lenguaje mío yo digo dejando los pelos en el alambre. ¿Entienden esa metáfora? Apenitas pasó, pero apenitas pasó, solito, no llevó nada consigo. Y entonces, aunque él será salvo a sí mismo como por fuego, dice, porque las obras fueron quemadas, fueron destruidas. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos atesorar para no solamente ser salvos, sino tener recompensas también, que haya premios, premiación de parte de Dios. Y parece que la Biblia sí nos indica algo de eso. Así es que fíjense qué emocionante, no solamente ser salvos, pero que el Señor diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Qué emocionante, qué grande eso, que nosotros podamos alcanzar ese puesto, ese nivel. Entonces esto de las ofrendas, pues fíjese que sí está vinculado, porque tiene que ver con la tarea que nosotros tenemos que cumplir aquí, para luego pasar la eternidad con Dios en tanta bendición como la Biblia nos dice. Decíamos la vez pasada que solamente para pegarnos ahí un poquito en lo último que hablábamos, que la maldición y la bendición tienen una razón o tienen una causa. ¿Cómo se llama? De la maldición, la causa se llama desobediencia. Y de la bendición, la causa se llama obediencia. Deuteronomio 28, ustedes se lo saben. Ahí tenemos el texto bien expresado sobre esos dos puntos. Podemos tener maldición o podemos tener bendición. Pero pegaba esto con Malaquías capítulo 3, porque Malaquías capítulo 3, allí el Señor reprende al pueblo de Israel fuertemente y les dice que están bajo maldición por una razón. ¿Por cuál? Sí, pero más en el contexto, porque ellos han dejado de obedecer o han desobedecido al Señor. Y uno puede ver la lista de cosas y de pecados que estaban cometiendo. Y entre esos pecados se sumaba el hecho de que ellos habían dejado de dar sus ofrendas y de diezmar, tal y como estaba escrito en la ley. Ahora, ¿es una bendición diezmar? Sí, es una bendición diezmar. Pero no crean que la bendición de Dios depende solo en el diezmar. Eso sería una enseñanza equivocada de lo que dice la Biblia. Porque realmente es que el diezmar está dentro del paquete de deberes o de obligaciones que tenemos los creyentes para con el Señor. Por otro lado, decíamos que este deber de ofrendar y todo esto de diezmar no tiene que ver con los ricos solamente, tiene que ver también con los pobres, los ricos y los pobres y los de nivel medio.
porque encontramos que Jesús resalta la ofrenda de una viuda que era tan chiquita, casi invisible. Y Jesús dice que esta mujer ofrendó más que los otros que ofrendaron mucho. No es el punto, decíamos, de la cantidad, es la actitud del corazón, es la motivación que tengamos para ofrendar. Luego vamos a ver otros principios que tienen que ver con respecto a esto mismo. Pero decíamos que Dios ve el corazón del ofrendante. Así es que cuando usted ofrenda, cuando usted traiga su ofrenda al Señor, tienes que saber que Dios está viendo tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Querés impresionar a alguien? ¿Querés que el Señor entonces más tarde te abra un chorro de plata y te caiga encima? ¿Cuál es la motivación realmente que tenés por traer tu ofrenda? Y tiene que ser glorificar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, agradecerle a Él, todo esto. Jesús censura la actitud de los fariseos, saduceos de su tiempo, los religiosos. Capítulo 23 de Mateo. Ahora, la vez pasada los exhorté para que trajeran su Biblia, para que la usemos. Entonces vamos a leer Mateo 23. Qué bueno que oímos las hojitas sonando de las Biblias. Muy bien, excelente. Mateo 23 dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estas son las hortalizas más chiquitas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este es el punto grueso de la ley para cumplir. Y entonces, fíjese, dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosas? La justicia, la misericordia y la ley. Jesús dice, esto era necesario hacer. ¿Y qué más dice? Sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere con sin dejar de hacer aquello? Se refiere a su costumbre de diezmar. Y de diezmar con fidelidad hasta lo más chiquito. Es decir, este pasaje no se opone a la costumbre de diezmar y de ofrendar, pero otra vez, como decíamos en el texto de Malaquías, ofrendar y diezmar no cumple todos nuestros deberes. Hay otros deberes. Y a veces lo que nos ocurre es que nosotros escogemos uno o dos para cumplir. Y aquellos que nos parecen más difíciles los obviamos, los omitimos. Vamos a decir así, para alguien le es fácil o le es más fácil dar una ofrenda que perdonar a su hermano. Entonces significa que si yo estoy ofrendando, pero no estoy perdonando, no quiero perdonar a aquel hermano con quien tengo un enojo, entonces yo voy a recibir la bendición de Dios a causa de que yo estoy ofrendando. ¿Realmente es eso lo que enseña la Biblia? No. Es que tengo que hacer las dos cosas. Yo no debo de escoger un mandamiento, aquel que me parezca más fácil, y obviar el que me parezca más difícil. No, tengo que obedecerlo. Ambos, todos. Por otro lado, el apóstol nos enseña que ofrendar, el apóstol Pablo nos enseña que ofrendar es un acto voluntario de los creyentes. ¿Es un acto voluntario ofrendar? Sí. Él dice que cada uno dé como propuso en su corazón, 2 Corintios 9:7, no por tristeza
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero esto de cada uno dé como propuso en su corazón, que está diciendo que es un acto voluntario. Y para mí esto se ilustra también con las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, con aquel episodio de Ananías y Zafira, cuando ellos trajeron su ofrenda ante los apóstoles. Y trajeron su ofrenda, pero había un problema en su corazón. ¿Cuál era? Ellos realmente no querían dar la ofrenda, realmente no querían. Y por aparentar, digo yo, juzgo yo que por aparentar, ellos se guardaron una parte y trajeron la otra. Pero fíjese cómo el Señor está viendo el corazón del ofrendante. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que lo que ellos estaban haciendo no era honesto, era deshonesto, porque se estaban guardando una parte y estaban aparentando entregar todo. Y las palabras de Pedro ahí son: era su dinero. ¿Por qué no se lo dejaron? ¿Por qué no se lo dejaron todo? ¿O por qué no se dejaron una parte y traen la otra y dicen que están entregando una parte? Tal vez un 40% estarían entregando, yo no sé, tal vez un 30%, tal vez 20%, tal vez solo el 10% estaban entregando. Pero lo malo fue que dijeron que eso era todo. Estaban mintiendo. Entonces el apóstol le dice: era tu dinero, si te lo dejas todo, no hay problema, si te lo puedes guardar, o una parte, o traerlo todo, como fuera. El acto de ofrendar es un acto voluntario, es una decisión que usted y yo debemos tomar, hacerlo o no hacerlo. Luego, algunos hermanos alegan, y obviamente son los hermanos que no quieren diezmar, ni ofrendar, pero especialmente diezmar. Alegan que esto de las ofrendas y de los diezmos es una ley caduca, es decir, es una ley que ya no tiene aplicación o vigencia para nosotros, y no he encontrado el pasaje donde diga que el Señor la caducó, en primer lugar. Pero por otro lado, encontramos en la enseñanza que nos da Pablo, en la enseñanza que nos da el mismo Señor Jesucristo, una relación, una correlación con la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto al diezmar y ofrendar, en cuanto al uso, los fines para lo que se hace. Primera Timoteo capítulo 5, vamos a buscarlo, versículo 17 y 18. Primera de Timoteo 5. Ese está un poquito escondido, hay que pulsearla un poquito para encontrarlo. Primera Timoteo 5. Versículo 17 y 18 dice: a los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Gobiernan significa el gobernar la iglesia, significa dirigir la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor, ahí significa ayuda económica. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Pues la Escritura dice, ahora, noten esto, Pablo nos da una enseñanza, pero luego nos dice dónde fundamenta su enseñanza. ¿Y dónde fundamenta la enseñanza? Justamente les hago la pregunta. ¿Dónde la fundamenta? La está fundamentando en textos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, también Deuteronomio 18:1. Y dice, pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces notamos aquí que el mensaje de la Biblia
es un mensaje que viene a través de la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. De hecho, Pablo no iba a decir, el Antiguo Testamento dice, no pondrá bozal al buey que trilla, porque Pablo no se refería así al Antiguo Testamento, sino que lo citaba como las Escrituras sagradas o la Biblia. Nosotros diríamos hoy, la Biblia dice así. Así que Pablo, cuando estaba citando el Antiguo Testamento, él decía, la Escritura dice. A veces los autores del Nuevo Testamento dicen, el Espíritu Santo dice, o como dice el Espíritu Santo. Por ejemplo, esa fórmula en hebreos es muy común, como dice el Espíritu Santo. Y está queriendo decir como está escrito en las Escrituras sagradas. Y digno es el obrero de su salario. Ahora, leamos un poquito el Antiguo Testamento para ver esas citas de Pablo. Son citas precisas. ¿Qué decíamos? Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Léalo duro. No pondrá bozal al buey cuando trillare. Y Pablo toma esa cita de ahí. Más adelante, él en Primera de Corintios, él va a explicarnos si es que Dios tenía tanto cuidado o le importaba tanto cuidar a los bueyes, o Dios estaba queriendo decir, me interesa los obreros cristianos espirituales, los que trabajan para el reino, como era el caso de los sacerdotes y de la tribu de Leví, que se dedicaban al ministerio en el tabernáculo y unos años más tarde en el templo. Entonces, Números, vamos a leer Números capítulo 18, versículo 21 y 24. Números, ¿dónde está Números? Antes de Deuteronomio, muy bien. Y está después de Levítico, muy bien. 18, capítulo 18, versículo 21 y el versículo 24. Y dice así, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, sino que su heredad eran precisamente los diezmos. Está hablando todavía aquí, Israel está en el desierto, todavía no habían entrado a la tierra, pero le está dando las instrucciones cómo debe ser, cómo debía hacerse cuando ya ellos entraran a poseer la tierra, y entonces no les iban a repartir una porción de tierra como a las otras tribus, sino que dice que esta tribu dedicada al ministerio debería de vivir de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo, cuando está enseñando sobre este tema, agarra esa enseñanza precisamente del Antiguo Testamento y la aplica justamente de la misma manera. Y entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9 a partir del versículo 7. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7 al 14. Amén, ¿ya lo han encontrado? Yo no. Bueno, ya ahora sí. Capítulo 9, versículo 7 en adelante dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas, o digámoslo así, por su propia cuenta, pagando sus propios gastos?
¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ahora, vamos viendo las preguntas y piensen cuál es la respuesta. La respuesta a la primera pregunta es nadie. ¿Quién planta viña y no come del fruto? Nadie, es decir, todos los que plantan viña sí comen del fruto. ¿Y qué más? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Todo el que apacienta el rebaño sí toma leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, lo que está diciendo Pablo es, ¿lo estoy diciendo yo nada más? Aquí cuando dice ley, podemos decir, o la escritura también dice esto. Claro, la escritura también dice esto. Otra vez lo que vemos es una conexión de la enseñanza. Pablo está fundamentando su enseñanza con pasajes para nosotros del Antiguo Testamento, para él de la escritura. Entonces, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, ahora cita, no pondrás bozal al buey que trilla. Y es el pasaje que ya vimos en Deuteronomios 25. Aquí Pablo lo vuelve a citar y hace la pregunta de una vez: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Sería que amaba tanto las mascotas? No, o sea, seguro que sí los ama y los quiere, pero no al extremo tampoco. Pero ¿qué? Dice, ¿por dónde iba? Por el 9, por el 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. El que ara, el que siembra; el que trilla, el que recoge. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros, ahora fíjese cómo cambia, pero siguiendo siempre la metáfora de la siembra y de la cosecha, ahora lo cambia. Estos que siembran en el ámbito natural van a cosechar y van a vivir del fruto de eso natural. Pero Pablo está diciendo, y los que siembran o sembramos en lo espiritual, entonces ¿qué? También dice, sería gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y la respuesta es, claro que no es gran cosa, es lo lógico, es lo natural. Realmente así es como debe de ser. Eso es lo que está diciendo Pablo, y con la base en las escrituras que ya ha citado. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros. Sabe que lo que pasaba es que a Corinto estaban llegando algunos profetas de esos plateros, estos que iban por la plata realmente, y les estaban sacando plata a los creyentes de Corinto. Y estos les daban plata. Curiosamente a Pablo y a su equipo no, pero a estos profetas ambulantes por ahí sí. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Digo porque ellos eran los fundadores de la iglesia. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, es decir, soportamos las necesidades por no poner ningún obstáculo o tropiezo al evangelio de Cristo, especialmente entre ellos, porque eran unos creyentes muy tacaños. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Claro, y no leímos el texto, pero Deuteronomio 18:1 precisamente habla de eso. Pablo fundamenta otra vez su enseñanza allá en Deuteronomio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora ustedes notan que aquí Pablo se fundamenta en otra base. ¿Cuál es? La base que enseñó Jesús. ¿Y qué fue lo que enseñó Jesús? Pablo está diciendo, ¿acaso así también no enseñó Jesús? ¿Y acaso así no hizo él mismo con sus discípulos? Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 10,
Lucas capítulo 10, versículo 7. Habla de esta base que Pablo está mencionando aquí. Vamos a ver, dije bien, sí, Lucas 10, 7 y Mateo 10, 10. Y vamos ahí a esos dos pasajes, Mateo y Lucas, para ver qué fue lo que dijo Jesús. Lo que dice Pablo que dijo Jesús. Y si alguien tiene Mateo 10, 10, por favor léalo bien fuerte para que la grabadora lo capte. Muy bien, ese es Mateo, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ok, Pablo está enseñando entonces sobre el deber que tienen los creyentes de sostener a los ministros, a los obreros, a los líderes espirituales dedicados a tiempo completo al ministerio. Y Pablo fundamenta, decíamos, su enseñanza en lo que enseñó Dios por medio de Moisés y lo mismo que enseñó Jesús durante su tiempo y la comisión que él dio a los 12 y a los 70 durante su ministerio. Y sobre eso se basa para enseñar este principio. Luego, Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando dice ahí de toda cosa buena, ustedes pueden leerlo en otras versiones, pero significa de las cosas materiales, de los bienes materiales, que hagas partícipe al maestro, al líder espiritual, al apóstol, a aquel profeta, a aquella persona que está dedicada a ese ministerio. Ahora hay muchos pasajes más para hablar de este tema, pero quiero ir a unas cosas muy puntuales que nos dice sobre cómo ofrendar nosotros. Ofrendamos el diezmo, ofrendamos más que el diezmo. ¿Cómo hacer esto? Había unas instrucciones específicas en el Antiguo Testamento, como citábamos en Malaquías capítulo 3, que dice: traigan todos los diezmos al alfolí. Esto significa los tesoros o a las bodegas del templo, y haya alimento en mi casa. Y luego, y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador, etc. Había unas instrucciones específicas sobre esto. Bueno, Pablo nos da unas instrucciones también en el Nuevo Testamento. Entonces, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Vamos ahí en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí vamos a decir que la primera cosa que nos está diciendo Pablo es que el ofrendar se parece a sembrar. La siembra, digamos, en la agrícola física, de alguna forma ilustra la siembra espiritual. Es el mismo principio. Entonces, lo que podemos captar aquí es que nos está enseñando Pablo que debemos nosotros ofrendar
con generosidad. Ofrendar con generosidad. Muchas veces tenemos la tendencia cuando venimos a ofrendar, ¿qué hacemos? Es que cogemos la plata más pequeña. ¿No es cierto? Bueno, tal vez no les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y lo que está enseñándonos el apóstol aquí es que nosotros debemos de ofrendar con generosidad, porque esto se parece a la siembra física, realmente es una siembra espiritual. Cuando usted está ofrendando, cuando yo estoy ofrendando, nosotros estamos haciendo una siembra espiritual que va en pro, en beneficio del reino de Dios, como también lo vamos a ver en otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7, ahí mismo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, se nota aquí que el acto de ofrendar es un acto voluntario, es una decisión que usted toma de ofrendar. Espero que sea de ofrendar y no de no ofrendar, porque también podemos tomar la decisión de no ofrendar. Eso es cosa suya y es cosa mía. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. Pero es un acto voluntario. Y luego también agrega que debe de ser acompañado de una actitud gozosa, no realmente con tristeza. Cuando venimos a ofrendar con tristeza, pues mire, mejor no ofrendemos. Sí, porque Dios está viendo tu corazón. Y si usted piensa que se quedó sin plata, si ofrenda, pues bueno, no ofrende, es su decisión. Dios conoce su corazón, conoce sus necesidades y todo eso. No tenemos que contarle nada. Es un acto de la voluntad, pero también es algo que debemos de hacer con gozo, con satisfacción de ofrendar. Yo recuerdo hace años estábamos en Guanacaste. Íbamos a visitar una de las misiones que tenía la iglesia en un barrio bien pobre. La gente tenían una cooperativa de estos de artesanía, ¿cómo se llama? De arcilla, donde hacen todas esas piezas muy bonitas que a veces las vemos aquí en el mercado, las tinajas y otras piezas ahí. Y ahí entonces habían hecho una cooperativa para sobrevivencia de los vecinos, un lugar muy pobre. Había una hermana que asistía al grupito, ahí a la célula, de esas hermanas muy pobres. Ella tenía su ofrenda apartadita en un sobrecito, qué sé yo, y decía, esta es la ofrenda, decía ella, esta es la ofrenda de mi Señor, dice. Pero reflejaba en su rostro mucho gozo por traer su ofrenda. No venía con tristeza, venía gozosa, como si fuera ella la que estaba recibiendo un regalo más bien, cuando ella era la que estaba entregando una ofrenda. Y decía, porque para mí es una bendición tan grande ofrendar. Bueno, yo creo que este es el principio que está diciendo Pablo aquí. Es que nosotros tengamos gozo al ofrendar, porque es un privilegio, porque es una bendición, porque lo estamos dando para Dios, porque estamos haciendo tesoros en el cielo, por todo esto. Porque este dinero va a ser invertido en los propósitos del reino, por todo eso. Entonces debemos de estar muy gozosos, muy contentos de poderlo hacer. Así dice la Biblia que se sentían los hermanos de Macedonia. Ellos tenían tanto gozo, y no lo estamos leyendo, pero segunda de Corintios capítulo 8 habla de los creyentes de Macedonia. Y dice que en su tribulación y en su pobreza y todo esto, ellos pidieron al apóstol Pablo que por favor les concediera el privilegio de participar ofrendando. Fíjese,
con muchos ruegos, dice así el apóstol Pablo, dice, con muchos ruegos nos suplicaron que les permitiéramos participar ofrendando. Así es que esto del gozo, esto tiene que estar incluido cuando nosotros ofrendamos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Nos echamos unas hojitas ahí para atrás. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Encontramos algo más que nos dice el apóstol Pablo. Dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, primer día de la semana, domingo, la iglesia ya desde casi sus inicios empezaba a reunirse los domingos también para celebrar su culto. Y luego dice, cada uno ponga aparte algo. Pero, ¿qué quiere decir con algo? Según haya prosperado. Ahora, la gente dice, algunos dicen, los opositores a la doctrina del diezmo, dicen que esto de diezmar, que la Biblia, el Nuevo Testamento no menciona nada sobre diezmar, por lo tanto es una ley abolida del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué significará una ofrenda en proporción al ingreso? No es cierto que caemos al mismo punto. Yo creo que ese porcentaje o esa relación ya nos la dio Dios con el principio del diezmo. Yo creo que sí. Fíjese que el Señor cuando habló o estableció el diezmo en el Antiguo Testamento, no fue ni mucho ni muy poco. ¿No es cierto? Si usted lo piensa bien, no fue ni mucho ni muy poco, fue una proporción razonable, una proporción equilibrada, digo yo, para que nadie ni se empobrezca ni quebrara a nadie económicamente. Bueno, el Señor no quiebra a nadie económicamente, pero algunos piensan que sí. Ni fuera muy poquito tampoco, ni fuera mucho, ni fuera muy poquito. Él dijo 10%, dijo diezmo. Pablo no dice la palabra diezmo, pero luego nos dice que sea en proporción al ingreso. Entonces, en proporción al ingreso, esto significa que si usted tiene un ingreso bajito, su ofrenda va a ser bajita. Y esto no tiene que ver nada con que usted reciba bendición o no, porque la viuda diezmó menos, ofrendó menos y tuvo mucha bendición, porque Dios vio su corazón. Y si usted tiene un ingreso grande, entonces su ofrenda es una ofrenda grande. Y entonces, si usted no quiere creer exactamente en la palabra diezmo, y no hay razones para no creerla, pero si no quiere, crea esta, que dice en proporción a tus ingresos, o de acuerdo hayas prosperado, y que esto debe de hacerse regularmente, no una vez al año, ni una vez cada 10 años, sino que esto es una ofrenda que se debe hacer, aquí dice semanal, porque dice cada primer día de la semana. Está hablando de algo regular y algo proporcional. Eso es lo que está enseñando. Así es que yo creo que usted puede sentirse completamente bíblico si estás ofrendando el 10%. Yo digo ofrendar el diezmo. Estás ofrendando el 10%, estás ofrendando bíblicamente, creo yo. Y si estás ofrendando más que el 10%, estás ofrendando bíblicamente. Y si estás dando todo, estás ofrendando bíblicamente también. Los creyentes de la iglesia primitiva, yo no sé cómo hicieron, pero dice que vendían las propiedades y se traían todo. Yo no les estoy diciendo que hagan eso, a menos que Dios se lo ponga. Pero si no, dé mejor esta ofrenda de que habla aquí la Biblia. Otra vez, tiene un equilibrio en tu presupuesto, en tus ingresos. Vamos a leer Filipenses 4. Filipenses 4, 14 al 19. Quiero decirles que estos no son todos los textos que hablan del tema. Hay muchos más. Hemos cogido algunos, digamos, para ver estos principios, estos aspectos.
Y antes de leer, y mientras encontramos este de Filipenses 4, 14 al 19, quería decirles que en este principio de Corintios, Primera de Corintios 16, 2, es que nos dice un detallito más importante que ponga aparte. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando usted no aparta la ofrenda para Dios? Adivínenme en qué. La vas a gastar. Te la vas a gastar. Te la vas a comer. Eso es todo. Sí, te la comes. Normalmente eso es lo que pasa. Entonces, Pablo está diciéndonos algo muy puntual. Delo en proporción a tu ingreso, pero no solo eso, póngalo aparte. Póngalo aparte para que no se te confunda y con el recibo de luz y con el recibo del agua y con los intereses al banco y no sé, los gustos, los gustitos. Entonces póngalo aparte para que te asegures de que lo vas a dar. Ya lo apartaste, lo vas a dar. Decía Filipenses capítulo 4, versículo 14. Oigan este es un testimonio del apóstol Pablo sobre los hermanos filipenses o de Filipos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y cuando dice aquí tribulación, no se está refiriendo a que a Pablo lo estaban persiguiendo con garrotes y espadas. Se refiere a su necesidad económica. Tribulación en ese contexto aquí significa necesidad económica. Participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Oiga, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Nada más, ¿quiénes? Estos creyentes de Filipos. Qué lindos creyentes estos. Solamente ellos acompañaron a Pablo en su misión. ¿Cómo? No físicamente. ¿Cómo? Con sus ofrendas. Por eso podemos acompañar en las misiones transculturales a los misioneros. ¿Cómo? Aquí estamos. Es dificilísimo ir a Afganistán. Yo ni lo he pensado, ni lo he planeado y no sé si alguna vez en la vida, seguramente no. Y no lo estoy pensando tampoco, les digo francamente, menos con lo que contó la hermana Cinia. Explotan bombas los talibanes y todo eso ahí. No, menos con esas historias. Pero ¿cómo yo puedo participar en la misión, por ejemplo, en ese lugar, aún estando aquí? Pues mire, es más fácil y es posible. ¿Cómo? Con las ofrendas. Pablo iba de un lado al otro a través del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano. Y estos hermanos filipenses, desde su casa, desde sus lugares, iban con Pablo, participaban con Pablo en la misión. ¿Cómo? Por sus ofrendas. Ninguna iglesia participó conmigo, dice, solo ustedes. Qué buen ejemplo. Solo ustedes, dice. Vamos a ver que se me hizo la hoja. Aquí está. Entonces, en el versículo 16, seguimos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis, ¿cuántas veces? Muchas veces. No dice cuántas. Muchas veces. Aún a Tesalónica le enviaron. Hasta dice el hombre ahí, después con quién le enviaron, llamado Epafrodito. No es que busque dádivas. O sea, Pablo no era un predicador de esos plateros. Hay algunos plateros en este tiempo. Pablo no era un predicador platero. ¿Qué dice Pablo? Yo no busco dádivas de ustedes. No estoy buscando que me den. ¿Qué es lo que estaba buscando? Fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta?
Los tesoros en el cielo, ¿se acuerda que mencionamos eso? Y Jesús mencionó eso, que hagamos tesoros en el cielo. Sino que busco fruto que abunde en vosotros en vuestra cuenta, o sea que su cuenta suba por este fruto de generosidad y de sostenimiento para los obreros. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Fíjese cómo lo califica: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, hermana, una ofrenda dada como tiene que ser, esa tiene todos estos calificativos. ¿Cómo es? Es olor fragante, ¿qué más? Sacrificio acepto y agradable a Dios. Así es. Versículo 19, este se lo sabe casi todo el mundo. Versículo 19. Y que no me digan los cisteños, ¿verdad? Que no se lo saben. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A los creyentes nos gusta agarrarnos del versículo 19. Esta es mi promesa, decimos. Sí, Dios, vacíame de todas tus grandes riquezas en gloria sobre mí, sobre mi familia, sobre mi empresa, sobre mi trabajo y todo esto. Porque Dios, acuérdate que tú lo dijiste así. Pero nos olvidamos de leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. No hemos leído esa parte. La promesa del versículo 19 tiene que ver con la acción de los versículos 14 al 18. Eso se llama contexto. Entonces, esa acción de los hermanos les hacía a ellos ser acreedores o partícipes o receptores de esta bendición que promete el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no me cabe la menor duda que el apóstol Pablo se ponía de rodillas y oraba por estos hermanos para que Dios de verdad abra su cielo sobre ellos y los bendiga. Seguramente que lo haría, pero dijo él que Dios lo haría. Hermanos, el ofrendar debemos de verlo como un gran privilegio, como una gran bendición. Cuando nosotros ayudamos a gente con necesidad, debemos de verlo como un privilegio, como una gran bendición. El que ayuda o el que da al pobre, ¿qué dice? A Dios presta. ¿Qué le parece? ¿Quién no quiere prestar a Dios? Debemos de considerar gran bendición el poder ofrendar, el poder ayudar a alguien en necesidad. Debemos de considerarlo gran bendición. Eso va en contra de nuestros deseos naturales, por supuesto. Los deseos naturales dicen, no suelte nada. Agárrelo bien. No suelte nadita. Eso dice el deseo natural. Pero el principio del reino funciona como al contrario, como muchas cosas en el principio del reino van al contrario, van al revés de lo que nosotros pensábamos. El que quiera ser grande dice que tiene que hacerse el más pequeño. El que quiere ser exaltado tiene que humillarse. Si alguien quiere que Dios lo perdone, tiene que perdonar a los demás. Si usted quiere recibir, tiene que dar. Y así va.
Esos son los principios del reino. El que pierda su vida, la ganará. Principio del reino, ¿verdad? Como que nos lo pone al otro lado. Hermanos, sembremos, invirtamos para el reino de Dios. Piense nada más en un momento. Si nos tocara morir más tarde, no lo diga porque uno no sabe toda la gente que hay aquí, ¿verdad? No los conocemos a todos, bien conocidos. Pero no lo diga si usted tiene ahorros en el banco y cuántos son y en qué banco. No nos diga nada de eso. Pero nada más piénselo. Si te morís más tarde y lo que tenés guardado, ¿qué va a pasar con eso? Y usted dice, eso no puede pasar. No, sí puede pasar, es absolutamente posible que pase, pero tan posible como decir que es mediodía y que está haciendo sol. Así de real es. ¿Qué va a pasar con lo que tenés guardado? ¿De quién es eso? ¿Qué? Invirtamos para el reino de Dios. Yo sueño, creo que el momento va a llegar que nosotros aquí de la iglesia, de esta iglesia, vamos a poder pagar completamente a uno o más misioneros en misiones transculturales. Sí. Ahorita estamos ensayando, nada más ensayando, le echamos un poquito de plata a esto y va una ayudita para la hermana en México, la hermana Merlin Valverde, otra ayudita para la hermana Cinia Herrera, por allá, otras cosas que tenemos que hacer en relación a FEDEMEC y en relación a la capacitación de los candidatos a misiones, pero vendrá un día, no sé cuándo, vendrá un día, cuando podríamos sostener a uno o a más hermanos en el campo misionero transcultural, porque la misión que el Señor nos ha entregado es una misión local y es una misión internacional. Yo no digo a esta iglesia, Dios ha entregado esa misión realmente a todas las iglesias, nada más que a veces no la vemos. Pensamos que es solo local, que es solo aquí nada más. Aquí tenemos también, gracias a Dios tenemos, les decía el otro día, 7 grupos, misiones, y que estamos comprometidos con ellos en el sostenimiento, pero tenemos una tarea más grande, más allá. Pónganse en pie, vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa en que nos reunimos, expresamos nuestras canciones de fe, de devoción, de esperanza, de amor, de lealtad hacia ti. Te damos gracias por tu palabra también preciosa que nos instruye, que nos exhorta, que nos dirige hacia los planes, hacia los propósitos, hacia los intereses del reino, de tu reino. Y te pedimos que nos ayudes para que cada día seamos obedientes, cada día seamos practicantes, cada día nos acerquemos más y más a la imagen de ese varón que se llama Cristo Jesús y seamos perfeccionados en tu palabra, en tu propósito, en el Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nos ayudes a hacer la inversión que nos dijiste que hiciéramos, la inversión en el reino de los cielos, la inversión en el cielo, los tesoros en el cielo. Cuando nosotros invertimos aquí para extender tu reino, para proclamar el evangelio en este mundo y haciendo todos los otros deberes con los recursos económicos que nos das todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser estas personas como eran los filipenses,
como eran los macedonios, para aportar y para participar en el ministerio local e internacional. Bendice a este pueblo, bendice a cada persona que está aquí, de acuerdo a las necesidades físicas, económicas, necesidades familiares, espirituales. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada persona y los bendigas con gran bendición. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes también para obtener esa bendición de parte tuya. Al regresar a las casas, cada uno, cada una, te rogamos, Señor, que nos guardes, la protección tuya de tu presencia esté sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima.